Bueno, entonces vamos a comenzar. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Torres y con mi compañero David Silva Monroy vamos a presentar los métodos de vecinos más cercanos y campos aleatorios de Markov. Entonces, para entender qué hacen y de qué nos sirven estos métodos, vamos a hablar de lo siguiente. A lo largo del curso, pues hemos trabajado muchas redes y en muchas hemos visto como alguna cantidad o atributo asociado con los vértices, pues resulta importante, o sea, como las variables exógenas. En algunos casos, incluso podemos esperar que este atributo esté influido de manera importante por las interacciones entre los elementos. Entonces, para entender esto, pensemos, por ejemplo, en los comportamientos y las creencias de la gente, ya que están altamente influenciadas por sus interacciones sociales. Si, por ejemplo, tenemos una red de personas, si una persona en particular tiene muchas amistades con personas de cierta religión, pues es muy probable que la persona también sea de esa religión. O si el círculo de amistades de la persona van a votar por el candidato X, pues es posible que esa persona pueda ser influenciada para también votar por el candidato X. Entonces, concretamente aquí lo que vemos es que, como dijimos antes, la red puede influir altamente en alguna variable de interés. Entonces, pues estas cantidades o atributos pueden pensarse como procesos estocásticos y pueden ser representadas en términos de colecciones de variables aleatorias. Las representaremos con X indexado en un grafo de una red G de la forma X sub I para I en B o X sub I de T con T variando de manera discreta o continua sobre un rango de tiempo. Pues en el ejemplo de los votantes, pues nuestra X con seguridad varía en el tiempo, entonces tomaríamos la forma de X sub I de T. Entonces diremos que X sub I es un proceso estático y X sub I de T es un proceso dinámico. Nosotros trabajaremos únicamente con procesos estáticos, o sea, estos métodos que veremos son para procesos estáticos. Entonces, pues en esta exposición vamos a presentar dos diferentes métodos, uno más sencillo que el otro, el método de vecinos más cercanos y el modelo de campos aleatorios de Markov. La idea con ellos es predecir y modelar la variable exógena de interés que está influida por la red. Entonces empezaremos con el método de vecinos más cercanos. Listo, entonces aquí para comenzar vamos a hacer énfasis en este vector, que va a ser nuestro vector de atributos, que hemos visto pues en clase normalmente, cuyas componentes son pues los atributos de cada uno de los vértices de nuestra red. Entonces aquí, pues como dijo mi compañero, es importante recalcar que estamos trabajando con modelos estáticos, pero igual podríamos estar trabajando con modelos dinámicos. Digamos que aquí lo que tendríamos que hacer es que, digamos, si el modelo tiene un tipo de dependencia temporal, entonces llegaríamos y tomaríamos, por ejemplo, la medición o la observación de esos atributos en cierto tiempo dado. Entonces, ya teniendo esos dados, trabajaríamos igual a como si fuera un modelo estático. Esto es importante de tener en cuenta porque más adelante vamos a trabajar con una base de datos que va a estar evolucionando a través del tiempo. Entonces, ahí tomaríamos diferentes muestras, en este caso. Listo. Antes, en clase, nosotros por lo general, con los modelos que vimos, intentábamos estimar la topología de la red, o sea, pues la matriz de adyacencia, y ya teníamos conocimiento de este vector X, que es el vector de atributos. En este caso es todo lo contrario. Entonces nosotros ya tenemos conocimiento de la matriz de adyacencia, de la topología de la red, y queremos estimar este vector de atributos. Entonces, listo, vamos a comenzar en lo que sería el método, que es la aplicación. Y al igual que lo visto en clase, vamos a trabajar con las vecindades, que van a ser pues los vértices que estén a una sola conexión de un vértice y dado que pertenezca a nuestra red. Y vamos a calcular este P sub i, que sería nuestro promedio del vecino más cercano, recibiría ese nombre. Entonces, aquí en el denominador vemos claramente que va a ser como la cardinalidad de la vecindad, o sea, el número de vecinos que tenga cierto vértice. Y aquí en el denominador
vamos a estar tomando todos los vecinos que cumplan o que tengan cierto atributo dado. Entonces, aquí, digamos que para este ejemplo, vamos a trabajar con este vector de atributos y los atributos van a ser binarios. Entonces, le vamos a asignar un 1 al vértice si cumple cierta propiedad o tiene cierto atributo y 0 si no lo tiene. Entonces, aquí sería claro que tendríamos que esta cardinalidad va a ser mayor o igual a la parte de arriba del nominador. Porque a lo más todos los vértices van a tener el atributo y sería pues la suma de unos de todos los vecinos de la vecindad. Entonces esto sería 1. Entonces este P sub i va a estar variando entre 0 y 1. A lo cual después más adelante, como hemos trabajado en clase, podemos aplicar un tipo de umbral. Por lo general aquí vamos a trabajar con 0,5, que es lo que hemos venido trabajando en clase. Cuando ya calculemos aquí todos los P sub i, o sea, todos los promedios de los vecinos más cercanos, para todos los vértices de la red, entonces eso va a recibir el nombre de suavizamiento del vecino más cercano. Listo. Entonces aquí vamos a pasar como nuestro primer ejemplo de juguete. Entonces simplemente diseñamos aquí una red que va a tener 6 vértices. Aquí está nuestra matriz de adyacencia que es simétrica, entonces la red es no dirigida. Y pues las conexiones las escogimos realmente de manera arbitraria. Aquí tenemos nuestro vector X de parámetros. En este ejemplo en particular queremos mirar qué tan buena es la estimación de este método. Todavía no vamos a predecir, digamos, si entra un nodo a la red o tenemos un nodo en la red cuyo atributo no pudimos observar por X o Y motivo. Entonces ya eso lo haremos un poquito más adelante. Entonces, aquí, digamos que construimos nuestro código así también de juguete para poder hacer y sacar el suavizamiento del vecino más cercano para esta red. Entonces aquí simplemente lo que hicimos fue un doble for para recorrer la matriz de adyacencia con un if, o sea, la recorremos por filas. Entonces cada vez que hayan unos, porque hay una conexión, y aquí ya en la conexión miramos si ese atributo con el que se tiene, si ese vértice con el que se tiene la conexión cumple o no el atributo y se va sumando pues para calcular la parte de arriba del nominador. Y para el denominador simplemente va a servir este ncar como un contador de las conexiones que tenga cierto vértice con los demás. Entonces así tenemos como el tamaño de la vecindad. Ya aquí pues en este vector ya tenemos aquí lo que sería el suavizamiento de la red por los vecinos más cercanos, que calculamos los promedios, y aquí estaríamos aplicando nuestro umbral. Vamos a aplicar un mayor estricto a 0.5. Entonces, aquí ya vemos cuál sería el suavizamiento, cada uno de los promedios de los vecinos más cercanos, y ya aplicando el umbral tendríamos entonces que le vamos a asignar un 1 a 3 de esos vértices y a los otros 0, porque es una desigualdad estricta. Listo. Y a la hora de graficar esto, pues estos dos gráficos realmente son exactamente lo mismo. Lo único que va a variar va a ser como en la disposición de los colores, que es como nos vamos a guiar para saber si cierto vértice tiene o no un atributo. Entonces aquí pues están las redes del ejemplo. Y aquí por lo menos podemos ver que hay, por ejemplo, aquí un falso positivo. Y entonces es muy fácil ver como por qué está el falso positivo, porque este 2 se relaciona con el 3, con el 6 y con el 4. Eh, aquí con el 4, con el 2, con el 2, con el 3, con el 4 y con el 6. Y dos de esos, que es esta la red original, cumplen el atributo. Entonces, aquí básicamente estos métodos también se llaman como asignación por culpabilidad. Entonces, esto me recuerda mucho a una frase que es súper famosa y es la de dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, eso es súper prejuicioso, pero igual aquí estamos haciendo eso. Estamos aplicando este prejuicio sobre el 2 y al final le estamos atribuyendo en la estimación el atributo. Entonces, aquí está el ejemplo de, pues para el 3, aquí pues, se conecta con 3, estos 3, y 2 de esos. Entonces, aquí 3 en el denominador y en el denominador, pues el número de atributos de vértices en la vecindad que tienen el atributo. Aquí, entonces, ya vamos a comenzar con la estimación de un atributo, de un vértice, al cual no le pudimos observar pues, el atributo. Entonces, es exactamente el mismo ejemplo anterior, pero aquí pues, le ponemos otro nodo, que sería el 7, y pues conexiones así como pues arbitrarias en este caso.
Entonces, pues el gráfico es exactamente lo mismo, lo único es que le agregamos estas conexiones. Entonces, ya que si quisiéramos hacer como la estimación del atributo, entonces miraríamos sus vecinos, que tiene pues 1, 2 y 3 vecinos. Dos de esos 3 vecinos pues tienen la propiedad, entonces nos quedaría aquí un 2/3. Entonces esto es mayor a 0,5, por ende la estimación sería darle el atributo o atribuirle esa propiedad. Bueno, ahora haremos un ejemplo más elaborado con una red de proteínas. Entonces, nuestro objetivo en este ejemplo es predecir la función que tienen las proteínas en base a su relación con las otras proteínas. Tengamos en cuenta que la afinidad de las proteínas para unirse físicamente a otra tiene relación directa con su participación en funciones celulares comunes. Bueno, entonces los datos los encontramos en la librería SANT y se llaman ppi.cc, que consiste en una red de 241 interacciones entre 134 proteínas y vemos ahí que las proteínas pues tienen varios atributos. Em, en este caso, pues nosotros nos concentraremos en el atributo ICSC, que es un vector binario que nos indica aquellas proteínas que se comunican por medio de cascada de señalización intracelular, en inglés Intracellular Signaling Cascade. Entonces, pues dicho de otra manera, tenemos como una red de interacciones entre proteínas que son conocidas por ser las responsables de la comunicación entre células en la levadura. Y estamos observando si las proteínas hacen la comunicación por el método de cascada de señalización intracelular que llamaremos ICSC. Entonces, si puedo bajar un poquito, por favor. Aquí tenemos una visualización de la red con el atributo de interés. Entonces, aquí estamos marcando con naranja los vértices que denotan proteínas que son conocidas por tener la función de cascada de señalización intracelular y en azul todas las demás proteínas. Entonces, aquí podemos observar que se forman como unos grupos, o bueno, más concretamente vemos que es común que los vecinos más cercanos a un vértice compartan el mismo color. Esta observación sugiere que la predicción del ICSC en esta red puede ser factible. Entonces, para ello, si una nueva proteína entra en la red, se puede usar el método de vecinos más cercanos y estimar si su función será o no la de cascada de señalización intracelular. Baje un poco. Entonces, bueno, eh, ahora entonces, para tener como una noción de qué tan efectivo es el método de vecinos más cercanos en la predicción del ICSC en base a los datos de levadura, pues calcularemos la media de vecinos más cercanos para cada una de las proteínas en la componente gigante de la red. Viendo el código, primero calculamos las componentes de la red usando la función components del paquete digraph. Luego hacemos un subgrafo tomando la componente gigante. Aquí utilizamos la función InducedSubgraph, indicándole a qué componente pertenece cada proteína. Y finalmente le calculamos a cada vértice la medida de la característica de sus vecinos, esto por medio de la función sapply. Digamos, de esa parte del código lo que destacaría es que para hacer el cálculo en los vecinos del vértice ponemos corchetes ney de X y con esto nos referimos a los vecinos de X. Entonces aquí vemos los primeros elementos. El método estaría diciendo, por ejemplo, que la proteína YGR 198W, que es la primera, se comunica por medio de cascada de señalización intracelular porque el cálculo del método dio más grande que el umbral de 0,5, concretamente pues dio 1. ¿Listo? Va un poquito, por favor. Aquí creamos los histogramas de los valores que acabamos de calcular, separando las gráficas dependiendo de la característica de interés. Entonces, en el eje X tenemos la proporción de vecinos con ICSC y en el eje Y, pues la frecuencia. Tomando el umbral de 0,5, vemos que las estimaciones del método, tanto para vértices con o sin ICSC, pues son bastante acertadas. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? Pues para el histograma de arriba, las frecuencias que están a la derecha de 0,5 son estimaciones positivas.
A la izquierda, pues son falsos positivos. Y en el histograma de abajo, a la izquierda del 0.5 tenemos los verdaderos negativos y a la derecha los falsos negativos. Entonces, vemos que nos están dando muchos falsos positivos y negativos y pues el grueso de la distribución está en las estimaciones correctas. Entonces, finalmente podemos calcular el ratio de error viendo en promedio cuántos atributos el método está prediciendo mal. Entonces podemos ver que nos da un ratio de error de 26% aproximadamente. Bueno, luego haremos una comparación con los otros métodos para ver, digamos, quién tiene menor ratio de error. ¿Listo? Y bueno, para finalizar el ejemplo, aprovecharemos la naturaleza evolutiva de las bases de datos biológicas como la que estamos utilizando. Entonces, las proteínas que tenemos no tienen una función biológica. O se sabe realmente que no tiene esa función o simplemente se desconoce cuál es su función. O sea, van evolucionando con el tiempo. Digamos, las que no se conocían, después de un tiempo, pues se pueden conocer. Entonces, podríamos comparar nuestros datos con versiones más recientes de las mismas, ya que a veces es posible identificar, por ejemplo, proteínas que han cambiado o han adoptado su función. Em, Vamos entonces a cargar una base de datos más reciente con la información de las proteínas de levadura. Para eso cargamos la librería GoStats, GoDB y org.sc.sgd.db. ¿Listo? Entonces, bueno, en la base de proteínas que estamos trabajando a lo largo de esta exposición, la que hemos estado trabajando, pues esa se creó en el 2007. Y esta que estamos cargando ahora es del 2019. Entonces, en esos 12 años de diferencia, pues se han encontrado funciones para proteínas que teníamos antes y que no se sabían. Entonces, si vemos en la primera parte del código, lo que hacemos es extraer las proteínas con la función ICSC y mantenemos solo las que teníamos identificada en la base del 2007. Luego en el código abajo separamos los nombres de las proteínas que cumplen la función de interés de la primera base y luego de la segunda, para finalmente ver qué proteínas de la nueva base se les descubrió que cumplían la función ICSC. Que bueno, en este caso son esas 9 que mostramos en pantalla. Entonces, luego vemos el cálculo que hicimos para la base del 2007 del método de vecinos más cercanos. Y aquí podemos observar que de las 9 proteínas que se descubrió que cumplían la función, correctamente se encontraron 3, ya que su valor supera el umbral de 0.5, que son esas de Sería esta, esa esta y y esta. Ah, Profe, se le activó la cámara. Listo, continúa. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los campos aleatorios de Markov. Y aquí el objetivo principal es, digamos, llegar y extender, formalizar, generalizar más este método que vimos anteriormente, el de los vecinos más cercanos, y lo haremos mediante la construcción de un modelo estadístico apropiado que nos permita hacer predicciones sobre afirmaciones que queramos testear y estimar parámetros del modelo. Entonces, este modelo que cumple como con esas características justamente se llama campos aleatorios de Markov, Markov Random Fields. Listo. La caracterización general es, bueno, aquí tenemos nuestra red con nuestros vértices, nuestras aristas, y este vector ya viene siendo aquí un vector aleatorio. Entonces, cuyas componentes son variables aleatorias que también denotan el atributo de los vértices dentro de nuestra red. Estas variables aleatorias son discretas y están definidas en los vértices. Ahora, se dice que este vector aleatorio es un campo aleatorio de Markov si cumple las siguientes condiciones. Primero, que su función de distribución conjunta sea estrictamente positiva. Y la segunda es esta probabilidad condicional. Entonces nos dice que la probabilidad condicional de que la probabilidad de que un vértice tenga cierto atributo dado los atributos de los demás vértices de la red va a ser igual a la probabilidad de que ese vértice tenga ese atributo dado los demás atributos de los vértices de su vecindad.
Entonces, esto tiene mucho sentido porque es básicamente análogo a lo de, qué pena soy múntico, a lo de los vecinos más cercanos. Porque aquí lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, en esta red, si yo tengo este vértice de acá, entonces la probabilidad de que este vértice tenga este atributo, dados los atributos de los demás vértices de la red, solo se va a reducir a la probabilidad de los vértices, de que los vértices de su vecindad tengan ese atributo. Entonces, ahí sería como el símil de esos dos modelos. Bueno, aquí esto es pues medio trampa, pero no. Realmente esta primera condición se está poniendo a conveniencia, ya que justamente los campos aleatorios de Markov tienen una, digamos, propiedad de equivalencia con los campos aleatorios de Gibbs si su función de distribución conjunta es estrictamente positiva. Y los campos aleatorios de Gibbs tienen esta, digamos, expresión para la función de distribución conjunta. Entonces aquí esto ya quedaría en función de una U de X, que sería nuestra función de energía. Pues K también se estima, o sea, con esa U de X, con esa función de energía. Aquí también, pues esta misma propiedad nos dice que podemos estimar esa U de X a través de esta sumatoria, donde estas Cs de acá vienen siendo todos los cliques de todos los tamaños de nuestra red. Recordemos que un clique de un grafo es un subgrafo donde todos sus vértices están conectados entre sí. Y aquí esta UDC vendría siendo nuestra función potencia y se le asignaría a cada uno de los cliques de la red. Bueno, aquí vemos que el cálculo puede llegar a ser mucho más tedioso y extenso. De hecho, si la red fuera supremamente gigante, pues calcular esto para todos los cliques también pues viene siendo tedioso. Y aquí en esta presentación y en el libro, lo que hacen es llegar y coger un caso particular donde, al igual que en los vecinos más cercanos, cogemos las variables X como binarias. Entonces, aquí ya entramos en un caso particular que serían los modelos autologísticos para poder estimar esto. Además, también ahí en el libro se sugiere que si uno quiere llegar a hacer una estimación, de pronto no que sea la más correcta, uno podría llegar a hacer algún tipo de restricción sobre esto. Solo cogeríamos como los cliques de tamaño, no sé, 3 o superior o 3 inferior, y ahí se harían estimaciones pues más o menos adecuadas. Bueno, Besak en 1974, en su artículo llamado Special Interaction and the Statistical Analysis of Lattice Systems, propone condiciones adicionales a los campos aleatorios de Markov. La primera condición nos dice básicamente que para el cálculo de la función de energía, solo tendremos en cuenta los cliques de tamaño 1 y 2. Y la segunda condición es que las probabilidades condicionales tienen forma de familia exponencial. Entonces, bajo estas condiciones, la función de energía tiene la forma bueno, que aparece ahí en pantalla para algunas funciones de h sub i. A estos tipos de campos aleatorios de Markov, con esa función de energía, Besak los llama automodelos. Entonces, bueno, en nuestro caso particular, supondremos que x sub i es una variable aleatoria binaria, o sea que solo toma valores de 0 o 1, y bajo condiciones apropiadas de normalización, las funciones h sub i se pueden tomar para que solo contribuyan a la expansión de la función de energía. De esta manera se puede mostrar que u sub x tiene la forma de ahí. ¿Se la puede marcar, por favor? Arriba, esa. Gracias. Bueno, el campo aleatorio de Markov resultante es llamado modelo autologístico, ya que las probabilidades condicionales de que un X tenga el atributo dado sus vecinos más cercanos es pues la expresión está ahí. Y aquí pues se está indicando una regresión logística de X sub i en sus vecinos X sub j. Listo, entonces, bueno, ya después asumiendo homogeneidad, el modelo se simplificaría y finalmente linealizando, pues tenemos la última expresión, la de abajo, esa. Y este es el modelo autologístico que utilizaremos para predecir los atributos de la red. Este modelo lo podemos encontrar en la librería de RNG Spatial.
Más adelante veremos un ejemplo utilizando el modelo con la librería R. Y bueno, algo pues interesante del modelo es que nos permite tener en cuenta los efectos de variables endógenas y exógenas. Si tomamos en cuenta variables exógenas en el modelo, el logaritmo de las probabilidades condicionales tomaría la forma que vemos ahí abajo. Aquí pues destacar que el z sub i son vectores de variables exógenas y el mu sub i es una cantidad que está como eh, centrando el modelo. Listo. Ahora para la inferencia y predicción de estos modelos autologísticos, realmente aquí lo que nos importa es poder estimar este pues, alfa y este beta. Entonces aquí SAC propone, en vez de utilizar la máxima verosimilitud que usualmente usamos, una que se llama pseudo verosimilitud. Y aquí la diferencia es que cogería aquí las probabilidades condicionales para pues alguna alfa y beta. Entonces, aquí al hacer el truquito de siempre de aplicar el logaritmo a ambos lados, nos queda esta como nuestra función de pseudo verosimilitud, la cual después se optimiza y se tienen que despejar los valores de alfa y de beta que la maximicen. Listo. Entonces, aquí pasaríamos al ejemplo número 2 de las proteínas. Entonces, aquí igual tenemos nuestro vector de atributos X y aquí vamos a ajustar nuestra red. Aquí recalcar que aquí solo estamos utilizando la componente gigante. Y aquí cuando vamos a poner el modelo, entonces tenemos aquí un 1, básicamente porque estamos tomando en cuenta lo que serían las variables endógenas. Entonces sería esta fórmula de acá. Estamos tomando en cuenta solo, digamos, aquí lo que llegaría a afectar las vecindades, el modelo. Todavía no estamos tomando variables aquí exógenas. Recordemos que estamos estimando el vector de parámetros X. Listo. Entonces, y aquí abajo, como tal, aquí sí vamos a hacer nuestro vector de variables exógenas. Entonces, en este caso, tenemos 6 variables exógenas que también son binarias, y entonces nos van a servir para poder, digamos, implementar este segundo modelo de acá, que aquí aparte de la parte endógena, también va a tener la implicación de las exógenas. Entonces, después vamos a mirar a ver si al meterle más variables exógenas, vamos a tener una mejor estimación o no. Entonces, listo, aquí en la fórmula 2, aquí sí, pues tenemos, ya la ponemos con las variables exógenas y con esta función autologistic ya estamos aquí haciendo pues lo de la pseudo verosimilitud y la estimación para que nos dé los coeficientes. Entonces aquí tenemos que nuestro alfa va a ser este 0.2 y nuestro beta va a ser 1.13. Entonces aquí igual estamos haciendo lo del ratio de error del modelo. Entonces, al igual que hicimos en la parte de arriba, saber, digamos, en qué tanto nos estamos equivocando con las estimaciones del modelo, que vendría a ser aquí en esta parte, obviamente pues después de haber aplicado nuestro umbral del 0.5 y vemos que aquí ya tiene, digamos, una falla del 20.4%. Entonces aquí vamos mejorando de a pocos. Y si tomamos los 9 vértices que en la red a medida del tiempo cambiaron, entonces para mirar a ver cómo hacen las estimaciones este nuevo modelo, también nos damos cuenta que tenemos 3 positivos, o sea que 3 de esos vértices sí cumplen el atributo, el cual sería este y este de acá. Listo. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestro segundo modelo. Y, o sea, el que tiene las variables exógenas, a ver qué tanto lo afecta. Y aquí pues ya tenemos todos los parámetros que estarían acompañando pues, a las variables exógenas. Y aquí nuestro beta que acompañaría a nuestra variable endógena. Aquí, digamos, cabe decir que nosotros podríamos llegar y poner los intervalos de confianza y mirar si estos llegan a ser significativos o no, pero pues en el libro simplemente no se hace porque se requiere de unos cálculos más potentes y programación en paralelo. Entonces aquí básicamente trabajamos es con estas estimaciones. Listo. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo. Vamos a mirar el radio de error de este último modelo que involucra las variables exógenas después de haber aplicado, pues obviamente nuestro umbral. Y entonces vemos que ya estamos mejorando. Solamente, digamos, bueno, no solamente, pero ya hemos bajado un poco el error al 18.9%. Y aquí tenemos nuestros 9
vértices que han evolucionado en el tiempo y vemos que al igual que los otros modelos también tiene tres, digamos, positivos para el atributo. Bueno, aquí para la onda de ajuste vamos a trabajar igual a como lo hemos hecho en clase y es básicamente simulando redes y después estimando, o sea, simulando las redes con los parámetros que ya estimamos y con el modelo de campos aleatorios de Markov y después estimando algún estadístico. En particular, nosotros nos interesa es aquí mirar la asortatividad. ¿Por qué la asortatividad? Pues que justamente estamos trabajando con variables exógenas. Yo creo que ya se han dado cuenta que si uno tiene una red que tiene, digamos, una asortatividad muy cercana a 1 o que es considerable, entonces estos modelos, entonces que estamos mirando el comportamiento de la red que tanto afecta a ese atributo, entonces van a ser mucho más fiables. Entonces, bueno, aquí llegamos, hacemos 100 redes aleatorias para los dos modelos como tal, y aquí estaríamos guardando en un vector lo que sería la sortatividad de cada red que estamos aquí simulando para pues, poder hacer el histograma y lo que sería como nuestra distribución. Entonces, esta sería nuestra eh, asortatividad observada. Recordemos que estamos trabajando con el componente gigante. Y ya aquí, pues al igual que como hemos hecho en clase, entonces aquí graficamos nuestro histograma de la distribución y vemos que este es el primer modelo en el que solo involucramos la variable endógena, o sea, sin variables exógenas. Y vemos que igual tiene una buena estimación de lo que sería la asortatividad. Entonces aquí calculamos el PP valor y pues aunque no es muy cercano a 0.5, igual vemos que está dentro de los intervalos de confianza. Y aquí, bueno, ya vamos a hacer exactamente lo mismo, pero pues con el segundo modelo que involucra variables exógenas. Entonces, lo mismo. Vemos que también cae dentro de los intervalos de confianza. Nuestro p-valor podría, digamos, pues ser mucho mejor, pero pues digamos que eso es lo que hay en este modelo. Y aquí por lo menos vemos que para el cálculo de la sortatividad, el haber ingresado más variables exógenas no nos ha ayudado mucho para poderlo estimar, pero sí tenemos menos errores con este último modelo. Y bueno, pues ya para finalizar la exposición, vamos a comparar de manera gráfica los métodos que hemos visto hasta ahora. ¿Puede bajar, por favor? Gracias. Un poquito más, es que no se alcanzan a ver las tres. Bueno. Las tres no. Bueno, en las tres gráficas, pues estamos viendo la red de proteínas observada. Entonces están con naranja las proteínas que tienen la función ICSC y en azul las demás. Entonces aquí en especial estamos subrayando con negro y marcando con una X aquellas proteínas las cuales el método estimó mal. Podemos, no sé, observar como por ejemplo en la gráfica de vecinos más cercanos, abajo a la izquierda hay un nodo en azul marcado con una X. Sí, eso. Pues vemos que los vecinos de este nodo son naranjas y por lo tanto podemos ver visualmente por qué el método estimó mal su función. Y bueno, igual podemos hacer con los demás nodos. Es como por entender los gráficos. Y bueno, pues de aquí podemos decir que el método de vecinos más cercanos estimó mal la función de 33 proteínas y podemos ver exactamente cuáles son. El de campos de Markov, sin tener en cuenta las nuevas variables exógenas, estimó mal 26 y el que tiene en cuenta las variables exógenas, pues estimó mal 24. Em, y bueno, pues terminar diciendo que el método de campos aleatorios de Markov vemos que es mucho mejor haciendo estimaciones, aunque es mucho más difícil de entender a diferencia del método de vecinos más cercanos. Y pues realmente ambos son sencillos de implementar, o sea que pues en ese sentido no hay problema. Y bueno, pues con eso concluimos la exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un segundo, por favor. Listo. Em,
Bueno, un par de cosas. Antes, ¿que alguien quiera hacer alguna intervención? Bueno, muchas gracias por la exposición. Primero, un par de recomendaciones de formas. Subamos por favor a donde definen el campo de Markov. Entonces, aquí, no, la verdad la anotación está bien, no tengo ningún tipo de, de comentario grave. Mi única sugerencia es, bueno, por ejemplo, fíjense que en el primer punto, en el primer ítem, ustedes dicen para todo X y aquí no lo tienen resaltado en negrilla. Supongo que debe ser como algún tipo de typo o alguna cosa así. Ah, ok. La siguiente cosa es, cuando estén haciendo una exposición de este estilo, um, vale la pena que se cuiden en dos sentidos. El primero es que no les dio tiempo de hablar de qué es un campo aleatorio de Gibbs. Y fíjense que ustedes lo mencionan, entonces pueden pasar dos cosas. O que alguien les diga qué es un campo aleatorio de Gibbs, o cuál es el teorema de Hammersley-Clifford, o simplemente pueden omitir esa parte de la información puntual y ya. Es decir, si no es relevante para para la elaboración del contenido, es bueno saber hasta qué punto uno va. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones o qué es un campo aleatorio de Gibbs? Mm, bueno, de hecho aquí nosotros nos reventamos un poquito la Ok, cabeza con esto. yo no estaba escuchando nada, supongo que no lo tienen, pero está bien, no pasa nada. Digamos que se entendió bien todo el proceso y yo no tengo, digamos, ninguna duda acerca de qué es un campo de Markov, pero es como cuando hagan una presentación o cuando hagan un reporte, incluyan únicamente las cosas que contribuyen a la discusión. Si no contribuyen a la discusión y generan es como más ruido o generan, digamos, como algún tipo de duda por algún motivo, pues no vale la pena incluirlo. Súper. Bueno, al final justo eh, respondieron la pregunta que tenía y era, si yo tuviera que elegir con qué método me quedaría, pues ¿cuál es la recomendación? Mm, Es decir, ustedes Dep- como analistas, sí. ustedes como, eh, como que, ustedes como personas que los contratan para una consultoría o, digamos, expertos en esto, y les dice, bueno, ¿con cuál método me voy? ¿Qué me recomiendan? Pues yo me quedaría con este último método con las variables exógenas, porque ya está ¿Tienes el implementado en micrófono paquetes. cerrado porque no estoy escuchando? Un segundo. Ah, no, mentira, soy yo. ¿Aló? Nuevamente, vuelve a empezar porque no escucha nada. ¿Me escucha, profe? Ahí. Ahora sí, ahora sí. Listo. Yo tomaría este método con las variables exógenas de los campos aleatorios de Markov, Oh, porque ya está ujú, implementado computacionalmente, por ejemplo, en este paquete de NG Spatial. ujú. Entonces, digamos, si yo no tuviera esas herramientas aquí, también este es mucho más sencillo y al fin y al cabo también me hizo una buena estimación. Entonces, digamos, tal vez guiándose por la filosofía que usted a veces nos comenta de que si le sirve con el más sencillo, ¿para qué lo va a complicar más? Ujú. Pues ahí lo miraríamos por este método. Ok. Supongo que todo lo hicieron con esta red. ¿Alcanzaron a probar alguna otra? No, no, señor. La verdad no, profe, no. Está bien, está bien. Valdría la pena, dado que aquí tuvimos unos resultados prometedores, eh, donde íbamos disminuyendo a medida que íbamos incluyendo cosas, digamos, con y sin exógenas, hay una diferencia importante. Eh, Valdría la pena testear esto con otra red con diferentes tamaños, a ver si, o en otro contexto diferente, a ver cuál método empieza a dar mejor o mejor, como un tipo de simulación, si se quiere. Súper bien. Mm,
me gustó la organización y me gustó el ritmo, estuvo chévere. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, muchas gracias.